en Radio del Pacífico. Es tiempo de compartirles las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Es nuestra agenda informativa de cada fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico. Envíenos sus informaciones a nuestro correo electrónico prensa@grupopacifico.org o llámenos al 424-8759. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos. Saludos y mucha gratitud para toda la audiencia al finalizar este mes de septiembre, que comienza la primavera para alegrarnos todos con un mejor clima, que tiene mucha implicancia en la salud, evitando los resfríos, pero siempre acompañado de las emisiones diarias que les ofrece Radio del Pacífico. Una de las condiciones especiales de primavera es el reconocimiento a la juventud, tanto jóvenes como señoritas, que disfrutan con alegría de este tiempo no solamente con el deporte, sino también con mucha música, incluyendo danzas, por lo cual se establecen en muchos lugares desfiles alegóricos. Asimismo, al comenzar octubre ya estamos involucrados en el mes de la Reforma del siglo XVI, que tiene beneficios por 500 años para toda la humanidad, lo cual hemos estado destacando semana tras semana en nuestras emisiones de Así Marcha el Mundo Evangélico, esperando que nuestra audiencia haya tenido la oportunidad de valorar a través de nuestros invitados, comentando diferentes aspectos en la vida política, social, económica y cultural de la Reforma, incluyendo la música, que es un factor de gran valor en los sentimientos en el paso de las generaciones. Un tema trascendente es la doctrina de la santidad, eliminando el concepto religioso toda idolatría, por lo cual Lutero estableció las bases bajo estos principios. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe y solo la gloria a Dios. Un factor de gran utilidad en la vida cristiana es la vida de santidad, y tenemos al gran teólogo francés Juan Calvino, quien acompañó a Lutero estableciendo esta doctrina de santidad como lo más importante para vivir en comunión con Dios. Les dejamos entonces con la primera parte del programa, invitando a escuchar ese tema de la santidad con los invitados de la semana en la segunda media hora de programa. Entre tanto, listos para anunciar nuestros titulares y el desarrollo de la información en su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Bienvenidos. Hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico. Sociedad Bíblica Peruana invita al ciclo de conferencias por los 500 años de la Reforma, Martín Lutero y sus aportes a las iglesias evangélicas. El movimiento evangelístico misionero anuncia conferencia internacional Pasión por el Ministerio en Catedral de Fe. Próximamente convención para jóvenes en el nombre, en el Templo Misión Cristiana Internacional. En octubre la Iglesia Bíblica Emanuel cumple 30 años y presentarán conferencia Emanuel. Y en Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Satisfacción de vida plena hasta el fin. Estos días, hablando de la muerte, un reconocido médico peruano oncólogo de prestigio internacional se refirió al caso de un senador actual del Partido Republicano, quien hace algunos años tuvo que superar un cáncer y en estos días se le recrudeció, comprometiendo el cerebro, al que fue asistido con éxito y fue abordado por su realidad de vida y sorprendió diciendo que vive a satisfacción plena por los logros alcanzados, por tanto, no tiene ningún impedimento para volver a su cargo en el Senado de los Estados Unidos. Esta forma de sentir y expresar debe sorprender a muchos, por lo cual es necesario tener un análisis profundo. Su expresión sobrepasa lo natural, siendo posible con la intervención divina, recibiendo asistencia en la tierra por el Espíritu Santo,
como consecuencia de una transformación de vida expresada por Jesús como el nuevo nacimiento. Vivir así hasta el fin permite afrontar la última lucha espiritual del cristiano, la muerte, condición ineludible que todos tenemos que afrontar. Pero en todo basado en recursos mayores, porque solos no se puede. Es trascendente tomar las convicciones de las promesas bíblicas que las utilizó Jesús en su ministerio en la tierra. Esta forma de pensar trasunta cualquier entendimiento humano. Nadie lo puede rebatir con vanas sutilezas. Es un discernimiento que tiene beneficios en todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, y forma parte sobre todo del bienestar mental. Son evidencias de vida a satisfacción. Esto no se compra con recursos materiales. Es una dádiva del cielo. Poder alcanzar estos beneficios no tiene secretos. Se inicia en una necesidad espiritual personal de humildad, siendo la única y sagrada intermediación el Calvario, donde Cristo hizo la obra completa de reconciliación, el Hijo de Dios que nos ofrece por pura gracia y por la fe el perdón de pecados, la vida eterna. No hablamos necesariamente de religión, sino de convicción, superando los prejuicios sociales en todas sus formas, recordando las bienaventuranzas que significa ser verdaderamente feliz, lo cual es un derecho íntimamente ligada a la paz verdadera, que es un profundo sosiego de moralidad y sana filosofía. Muchas son las aflicciones en el mundo. Son manifiestas en el cuerpo y el alma principalmente. Es pertinente entonces el factor psicológico de la salud mental, encontrando el equilibrio y estabilidad, emanación de la gran inteligencia, reconociendo en todo al Creador, para darnos de su gracia por encima de nuestras debilidades, con recompensas para esta vida y por toda la eternidad. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión virtual, prensa internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Sociedad Bíblica Peruana invita a ciclo de conferencias por los 500 años de la Reforma, Martín Lutero y sus aportes a las iglesias evangélicas, con la exposición de Tomás Gutiérrez, lunes 2 de octubre en el Centro Cultural de la Biblia, Avenida Petituars 991 Lima, de 7 a 9 p.m. Informes al 433-0077. Nos amplía la nota el expositor Tomás Gutiérrez. Escuchemos. Buenos días, amigos de Radio Pacífico, así marcha el mundo evangélico. Lunes 2 de octubre empezamos el programa conmemorativo por los 500 años de la Reforma, iniciada por Martín Lutero. Este programa empieza en la Sociedad Bíblica Peruana. Tengo la gracia de poder compartirles la primera conferencia el lunes a las 7 de la noche con el tema Martín Lutero y sus aportes a las iglesias evangélicas. Prácticamente es un libro que acabo de editar. Voy a presentarlo, voy a mencionar algunos aspectos sobre la vida de Martín Lutero, sus postulados máximos sobre la fe, el sacerdocio universal del creyente, la libertad cristiana, la democracia, la unidad de la iglesia. Tuvimos el cuarto centenario, que fue un evento lindísimo que se llevó acá en Lima. Estaba la iglesia metodista, la iglesia evangélica peruana, y se pudo realizar un evento invitando a estos, y en la mesa de honor estuvo Manuel González Prada, con la conferencia de Juan Richie y Ruperto Algorta. Entonces es una fiesta, la Reforma, y también queremos conmemorar con ustedes en este ciclo de conferencias y en otras actividades que otras instituciones están programando. Entonces a todos los espero este lunes a las 7 de la noche en la Sociedad Bíblica Peruana. Todos son bienvenidos. Gracias.
El movimiento evangelístico misionero anuncia conferencia internacional Pasión por el Ministerio, con los temas la crisis en el ministerio, el poder en la oración, la Biblia en la iglesia, la visión de la obra, entre otros, del 10 al 13 de octubre, con la participación de expositores internacionales, entre ellos Doug Cruz, Bill Hugel, Marcos García, Abraham Rajan, Michael Pérez, el Dr. John Baronguese y los pastores Carlos y Celia Estrada. Esto será en el Templo Catedral de Fe, Avenida Guzmán Blanco 350, Lima. Se viene convención para jóvenes en El Nombre, del miércoles 25 al sábado 28 de octubre, desde las 5 de la tarde, en el Templo Misión Cristiana Internacional, Girón León Velarde, 665 Lince. Informes al 471-0936. Continuamos con más información en su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. A través de Radio del Pacífico, la Iglesia Bíblica Emanuel cumple 30 años y anuncian conferencia Emanuel del miércoles 25 al viernes 27 de octubre en su templo de San Isidro, Avenida Javier Prado Este 671. Además, el sábado 28 de octubre celebrarán su aniversario en el Centro de Convenciones Agua Viva, ex Coliseo Amauta. Invitado internacional, Alex San Pedro, músico, conferencista y director de alabanza. Más detalles al 421-6333. Y el Centro para el Desarrollo de la Familia anuncia curso Felizmente Casados. Inicio jueves 12 de octubre, horario jueves de 8 a 9:30 p.m., duración 2 meses. Informes al 993-576-375, 922-208-419. Vacantes limitadas. La Universidad CEL anuncia Pastoral de la Adolescencia. Inicio de clases sábado 14 de octubre. Inicia Pastoral Adolescencia. Prepárate para potenciar tu trabajo con adolescentes. Avenida La Molina 585 en La Molina, y más información al 348-1202. Y pasando a otras informaciones, Sociedad Bíblica Peruana invita a estudios bíblicos grupales. Deuteronomio 1, Nueva Ley, Nuevos Tiempos. Inicio martes 3 de octubre, 7 p.m. Costo 20 soles. Lugar auditorio del Centro Cultural de la Biblia, Petit Ars 991. Se entregarán materiales y certificados a los asistentes. Informes al 975-16-1879 o al 433-0077. Más información con Eduardo Barba. Amigos de Radio del Pacífico, queremos invitarle a ustedes a nuestros estudios bíblicos grupales. Vamos a comenzar este martes 3 de octubre con el libro de Deuteronomio, la primera parte. Son 7 clases en la cual vamos a hablar de la nueva ley y los nuevos tiempos. 7 de la noche en el Centro Cultural de la Biblia, Alejandro Tirado, 325, Avenida Petituar 991. ¿Cuánto es el costo? 20 soles. Nada más que 20 soles. Si quieren más información a las personas que quieren participar, llámenos al 975-161-879 o al teléfono fijo 433-0077. Vamos a iniciar el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora información desde Huancayo con Héctor Chávez. Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Pacífico. Les saluda su corresponsal Héctor Chávez de Huancayo para informar que ya estamos entrando al mes de octubre y la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro de Perú están convocando para el lunes 16 de octubre al desayuno de coinonía pastoral para coordinar justamente acerca del Halloween que se viene, que vamos a hacer en el Parque Bangamarca un evento anti-Halloween, predicando el Evangelio y dando a entender que la única salida se llama Jesucristo de Nazaret. Se despide su corresponsal Héctor Chávez. Gracias a los oyentes de Radio Pacífico. Permiso. Seguimos con más información nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico aquí en Radio del Pacífico y noticias ahora que llegan desde Trujillo con Sebastián Goy. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a todos de la Radio Pacífico. Aquí estamos de Trujillo, estamos de aniversario en las Asambleas de Dios en Trujillo. Es nuestro 5º aniversario. Nosotros estaremos este fin de semana con la presencia de nuestros pastores que vienen de Brasil. Pastor Daniel Nunes es el pastor presidente de las Asambleas de Dios en Brasil. Y también el pastor Pedro Tadeo, que es el secretario de misiones, responsable por todos los misioneros de nuestra iglesia en el mundo. Adelante, estudio. Continuamos en el ámbito nacional con noticias en Así Marcha el Mundo Evangélico. Desde Pisco con Carlos Yaja. Buenos días.
¿Cómo está, Silvia? Amigos de Radio del Pacífico y en nuestro programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Estaremos pues saliendo por las calles, la fraternidad de pastores estará marchando para dar testimonio que la palabra de Dios puede transformar a una ciudad. Es por eso que la fraternidad de pastores organizaron una marcha llamada Marcha por la Biblia. Se estará realizando pues desde las 2 de la tarde de hoy hasta las 6 de la tarde. En la concentración se realizará en la Plaza de Armas de Pisco. Así que diferentes fraternidades de aquí de Pisco se han unido para hacer esta marcha. Bueno, les informó su corresponsal Carlos Yaja desde la ciudad de Pisco. Adelante, Silvia, para Así Marcha el Mundo Evangélico. Radio del Pacífico. Transmiten Radio del Pacífico. Radio del Pacífico. Enlace internacional con Silvia Vázquez desde Cancún, México. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Amigos de Radio del Pacífico, aquí la información. Desde que empezó la tragedia, la comunidad evangélica está presente en bastantes puntos donde se siguen realizando obras de rescate, tanto relevando a la gente que está trabajando como llevando comida, medicinas y herramientas. La coalición evangélica de respuesta a emergencias llegó a uno de los lugares olvidados del sur del Estado de México, llevando víveres, retirando escombros y predicando la palabra de Dios. Atendiendo el llamado del pastor Cliver Salazar, presidente del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas, se ha coordinado la ayuda hacia Tuxtla Gutiérrez y Juchitán, Oaxaca, con un tráiler con 30 toneladas de víveres procedentes de la sociedad civil. Además, se está coordinando con organizaciones el apoyo para la reconstrucción de casas pastorales e iglesias. La Alianza Evangélica Latina pide a todas las iglesias evangélicas que clamen al Señor fuertemente por el terremoto ocurrido en México. Convocamos a unirnos en una sola voz, pidiendo consuelo ante los innumerables daños ocasionados, las lamentables pérdidas de personas. Amigos de Radio del Pacífico, hasta aquí la información desde México. Les informó Silvia Vázquez para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Lima, Perú. Sigan ustedes en estudio. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional en Así Marcha el Mundo Evangélico y momento de enlazarnos con Buenos Aires, Argentina, con nuestro corresponsal Misael Osorio. ¿Cómo está, Misael? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de Radio del Pacífico? En esta ocasión comentarles que del 1 al 10 de octubre se estará realizando la actividad One War en Argentina. Esta actividad que busca compartir el Evangelio de Jesús en las calles estará teniendo una serie de actividades a lo largo de todo el país. Principalmente se apunta a una capacitación que va a tener lugar el día 7 de octubre, fecha en la cual se estará dando el cierre de esta actividad en el centro de la capital federal, en el Obelisco porteño, de mano del pastor Ale Gómez y Hernán Danolfo. Se estará llevando esta capacitación totalmente gratuita el 7 de octubre a las 12 horas en calle Bolívar 975 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tras la capacitación, que será de 12 a 14 horas, todos los participantes estarán partiendo juntos hacia el obelisco para compartir a Jesús en las calles. Pedimos que puedan estar orando por esta actividad y que todos aquellos que forman parte puedan estar dando lo mejor de sí. Así que podamos ser eficaces en la tarea de comunicar el Evangelio de Jesús en la ciudad de Buenos Aires y en el resto de las ciudades que conforman este hermoso país. Así que estamos orando por todo esto y trabajando para que se pueda llevar a cabo con la mayor eficacia con la ayuda del Señor. Desde Buenos Aires, Argentina, les informó su corresponsal Misael Osorio para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. Noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Esta es la información. Netanyahu y Trump discuten terrible acuerdo iraní.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump se sentaron para celebrar una reunión en Nueva York el 18 de septiembre, la tercera vez desde que Trump tomó el poder en enero de este año. Hablando con reporteros luego de que finalizara su reunión, con duración de 1 hora, Netanyahu confirmó que el tema principal de ambos líderes fue Irán, la forma de contrarrestar su creciente presencia en la frontera con Israel y sus ambiciones atómicas, algo que el acuerdo nuclear de 2015 no ha logrado contrarrestar. Trump, quien ha expresado claramente su oposición al acuerdo nuclear con Irán, calificándolo la semana pasada como, y citamos, el peor acuerdo que jamás se haya hecho, cierra la cita, hizo poca mención sobre la amenaza de Teherán durante sus primeros comentarios públicos. Se enfocó principalmente en la posibilidad de acordar la paz entre Israel y los palestinos, al que se ha referido en el pasado como el máximo acuerdo. El motivo de oración es el siguiente: ore para que las naciones que apoyan el acuerdo nuclear con Irán puedan ver el peligro de permitir que continúe desarrollando su poder nuclear, porque le otorga luz verde para desarrollarlo en menos de 10 años. Ore para que puedan ver que Irán nunca ha tenido la intención de abandonar sus ambiciones de armas nucleares y que su meta es eliminar a Estados Unidos e Israel, finalmente creando un califato musulmán global. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en Proverbios capítulo 3, los versos 25 al 26, que dicen así: No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Bueno, desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel les informó Terry Ridering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Los dejamos con Ricardo Darcourt desde California, Estados Unidos. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, amigos y hermanos de Pacífico Radio. Esta es la noticia. Operación Bendición está tratando de impartir esperanza a los damnificados en Puerto Rico. Miles de trabajadores del gobierno estadounidense de FEMA, Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza, están trabajando en Puerto Rico, tratando de ayudar con la recuperación del huracán María. Sin embargo, muchos isleños dicen que la ayuda del gobierno no ha sido tan efectiva y están desesperados por comida, agua y electricidad. El Departamento de Defensa dice que el 44% de la población todavía está sin agua potable, que el 95% de la isla está sin electricidad. En el aeropuerto de San Juan, puertorriqueños desesperados y turistas están debilitándose con una pequeña esperanza de conseguir un vuelo. Brandy Robinson describe la situación como modo de supervivencia mientras espera un vuelo. La gente se está quedando sin comida, se están peleando. Yo solo fui al baño y el baño tienen agua por todo el piso porque la gente está tratando de tomar baños aquí. Aquellos que salen del país se preocupan por sus seres queridos que dejan la isla. Dejé atrás a mi familia y amigos y compañeros de trabajo y estoy aquí y ellos no tienen agua caliente, no tienen electricidad, no tienen tantas cosas que necesitan, dijo Yadira Pérez. El presidente reafirmó su compromiso con Puerto Rico varias veces el martes mientras hablaba de lo duro que fue golpeada la isla. Señaló el reto de responder a Puerto Rico justo después del huracán Harvey e Irma y explicó que conseguir suministros allí es aún más difícil porque FEMA debe entregárselos por aire y por mar. Informó para Pacífico Radio, para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico, su corresponsal Ricardo Antonio Darcourt, desde California, Estados Unidos. Y bien, a esta hora de la mañana en Radio del Pacífico, en el bloque internacional, continuamos con más noticias y esta vez la participación de nuestro corresponsal en París, Francia, David Aranzoni. ¿Cómo estás, David? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, buenos días. Esta es la información. El 17 de octubre se dará en París la primera representación de la comedia musical Jesús. Lo increíble es que este espectáculo no es una producción de una mega iglesia cristiana y los autores tampoco son cristianos evangélicos.
El autor de la música, Pascal Obispo, es uno de los compositores franceses seculares más famosos. Todas sus producciones han sido premiadas disco de oro o platina. En el 2000 había presentado el tema de los 10 mandamientos y había totalizado más de 1.800.000 entradas. Esa vez, Pascal Obispo, el compositor, explica que hace 3 años que trabajaba y pensaba en el proyecto de contar la vida de Jesús de sus 3 últimos años, con un propósito: presentar la vida de un hombre que cambió el mundo. Que la gente crea o no, él piensa que la vida del Señor tiene que inspirarnos en esos tiempos oscuros en cuales vivimos. El espectáculo promete de ser histórico porque nadie había invertido tanto dinero en una producción así. Músicos, actores, equipo de danza, disfraces, escenografía, todo ha sido hecho con excelencia y lo más cerca posible de las Escrituras. Escuchamos ahora un poco del tema principal. La buena noticia es Él. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est Jesús. La bonne nouvelle, c'est lui. Estábamos escuchando a la canción tema del espectáculo musical Jesús, que se dará por 2 meses en París, en el Palacio de Congresos, y después por varias ciudades de provincia. Desde París, Francia, les informó David Aranzoni para el programa Así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez la participación de nuestra corresponsal en Georgia, Estados Unidos, Janet Swanson, con información. ¿Cómo está, Janet? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Esta semana les reportó con el corazón roto debido al conflicto racial que tenemos aquí en mi país. El pasado fin de semana, más de 100 jugadores de la Liga Profesional de Fútbol Americano, la NFL, se rehusaron a ponerse en pie durante el himno nacional, lo que ocasionó el abucheo del público en los estadios de todo el país, y con toda la razón. Jugando en Londres, Inglaterra, los jugadores de Baltimore Ravens y Jacksonville Jaguars no se pusieron en pie durante el himno de los Estados Unidos, pero sí lo hicieron ante Dios salve a la reina, en lo mismísimo país contra el cual luchamos para lograr nuestra independencia. En Pittsburgh, solo un jugador, Alejandro Villanueva, quien sirvió en el ejército y vio morir a hermanos de armas durante batallas en nombre de esa misma bandera, salió de los vestidores y se puso en pie durante el himno. Su propio entrenador lo criticó por hacer esto. Lo que estos deportistas no parecen entender es que muchos patriotas americanos entregaron sus vidas para que ellos tuvieran la libertad de jugar fútbol como modo de vida. Cuando jugadores irrespetan la bandera, irrespetan ese sacrificio, y no importa si hacen esto para protestar contra Donald Trump o Barack Obama, sus acciones son ofensivas de cualquier manera. Y respetar a la bandera es una forma bochornosa de protestar contra Trump. Esto ha causado la ira de millones en las redes sociales. La gente está arrancando sus pósters y insignias de sus equipos de fútbol americano y quemándolas en público debido al irrespeto que estos le están haciendo a la bandera nacional. Burlarse de la bandera es burlarse de todo lo que ella significa. Con mucho dolor se despida hasta la próxima semana. Su corresponsal en Statesboro, Georgia, Janet Swanson. En esta segunda media hora de programa, nosotros seguimos con el tema de la reforma del siglo XVI, esta vez hablando de la doctrina de la santidad en la reforma, su propulsor Juan Calvino, la profundidad doctrinal de la santidad,
basado en los 5 solos: solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo por gracia, solo a Dios la gloria. 500 años de la Reforma del siglo XVI, y nosotros en Radio del Pacífico vamos a conversar con distinguidos invitados. Está ya aguardando el pastor Odón Cuellar, a quien saludamos. Él es de la Iglesia Bautista Misionera del Rímac. ¿Cómo está, Pastor Odón? Buenos días. Buenos días, hermano Juan. Es grato pues tenerlo en el programa y poder dialogar sobre este importante tema. ¿Cómo se difundió en el tiempo la doctrina de la santidad en la Iglesia cristiana? Bien, estudiar este tema de la doctrina de la santidad y su difusión en el tiempo es muy apasionante, puesto que nos impulsa a revisar nuestro pasado y notar el legado que recibimos de hombres de Dios que se levantaron en estos 500 años de la reforma religiosa. Vale mencionar algunos nombres: el caso de Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Tomás Munzer, Memo Simons, George Fox, el pietismo alemán, el metodismo y el movimiento de santidad. Creemos que lo que más impactó en el mundo evangélico fue el movimiento de santidad, llegando incluso hasta nuestros días, porque tenemos a Dios, al Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración como agentes de la santificación en nuestras iglesias locales. Retomando un poquito sobre este movimiento de santidad, se puede decir de que su origen está en los Estados Unidos en la década de 1840 y 50. Este fue un esfuerzo para preservar y propagar la enseñanza de Juan Wesley en la entera santificación y perfección cristiana. El hombre es capaz, dice esta doctrina, de esta perfección a pesar de que habita en un cuerpo corruptible marcado por un millar de defectos derivados de ignorancia, enfermedades y otras limitaciones de criatura. Pero permítame definir exactamente lo que es la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación, la palabra santificar significa básicamente poner aparte. Tiene la misma raíz que las palabras santo y santificado. Tiene la santificación 3 aspectos para el cristiano. El primero se llama usualmente santificación posicional. Sencillamente la posición de que goza todo cristiano en virtud de pertenecer a la familia de Dios por la fe en Cristo. Asimismo también es importante mencionar el segundo aspecto de la santificación, que es la experiencia constante o el trabajo progresivo de continuar aparte durante toda nuestra vida de cristianos. Como dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo. Pero además también se puede mencionar la última santificación, que es ya la completa glorificación del cuerpo resucitado cuando estemos ya en la presencia del Señor. Así que la santificación progresiva es el proceso de maduración de una vida que refleja verdaderamente nuestra posición, mientras que la santificación última tiene lugar cuando nuestra práctica y nuestra posición están de perfecto acuerdo. Así es como estamos desarrollando en este tiempo lo que es esta doctrina de la santificación que ha tenido todo un desarrollo en la historia de la Iglesia cristiana. Amigas, amigos de Radio del Pacífico, estamos hablando de la doctrina de la santidad en la Reforma y conversando con el pastor de la Iglesia Bautista Misionera del Rímac, Odón Cuellar. Pastor Cuellar, en los avatares de la modernidad, ¿cómo responde a la doctrina de la santidad la Iglesia cristiana evangélica? En estos tiempos de posmodernidad, en que el mundo se ha convertido en una pequeña aldea global, como bien lo define la globalización, la doctrina de la santidad de la Iglesia es muy pertinente, manifestándose en la conducta
y en la vida de los creyentes en Cristo Jesús que impacte nuestra sociedad. Parece así que tenemos informaciones de lo que está ocurriendo en este mundo, en este tiempo. Operación Mundo nos dice, afirma que en la actualidad hay 487 ciudades con más de 1 millón de habitantes y 21 ciudades de más de 10 millones de habitantes. La población urbana llegó a más de 50% por primera vez en el 2009. Cientos de millones de personas se están desplazando a las ciudades. Esta tendencia continuará, por lo que para el 2050, dicen las estadísticas, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Esto significa que muchas personas han mejorado la calidad de vida y también habrá una mayor movilidad social, económica. Y en todo esto vemos que tenemos la oportunidad de estar predicando el Evangelio y la Iglesia debe de cumplir con este rol profético, viviendo una vida de completa dedicación a Dios, santificado, dedicado, consagrado al Señor. Nos toca esta oportunidad, mis amados hermanos, de aprovechar el tiempo en que nos toca vivir. Pero a la vez también tenemos que vivimos, hay nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos la tecnología de la comunicación. Está en la revolución digital que todos estamos presenciando. Tan rápidamente con el crecimiento de Internet, el intercambio de información que está cambiando nuestra forma de trabajar financiera, política y socialmente. Además, la evolución de la informática y las tecnologías de telefonía móvil. Esto puede conducir a la disminución del tiempo en relaciones personales, pero también tiene la posibilidad de permitir que cada persona en el mundo pueda conocer el Evangelio a través de nuevos medios de comunicación. Esto es especialmente cierto. Por ejemplo, hay un siervo de Dios llamado Zacarías Botros que está ministrando en el Oriente Medio, donde 70 millones de personas lo escuchan semanalmente. Eso debe llamar la atención de que es tiempo de que aprovechemos todos estos adelantos tecnológicos que vivimos para predicar y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Es el tiempo que nos toca vivir, es un desafío que tenemos para que la Iglesia de Cristo, viviendo en una santificación dedicada al Señor, pues cumpliendo el plan profético de predicar la palabra del Señor. Mil gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico y tocando ese tema de la santidad en la Reforma. Mil gracias, Pastor Odón Cuellar. Bien, hermano, bendiciones también. Continuamos conversando con amables invitados, dialogando sobre la doctrina de la santidad en la Reforma. Estamos ahora con el pastor Alberto Pumalaza de las Asambleas de Dios del Perú en San Juan de Miraflores, a quien saludamos. ¿Cómo está, Pastor Pumalaza? Buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, amigos de Radio Pacífico. Es grato pues tenerlo en el programa y como invitado y poder dar sus puntos de vista sobre este importante tema que estamos tocando, la doctrina de la santidad. ¿Cómo se difundió en el tiempo, Pastor Pumalaza, la doctrina de la santidad en la Iglesia cristiana? Bueno, quisiera aclarar lo que significa primeramente la doctrina. Bueno, doctrina literalmente es enseñanza e instrucción. Cuando hablamos de la doctrina bíblica, nos referimos a las verdades bíblicas fundamentales organizadas en forma sistemática. Vale precisar que nuestra doctrina se basa en la Biblia. Respecto a la santidad, encontramos en la Biblia que es una cualidad fundamental de Dios, pero además es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Por eso la Escritura en 1 de Pedro 1:16 nos dice: sé santos porque yo soy santo. Recordemos que el término hebreo para santidad es kadosh, que significa puro, tanto física, moral y espiritualmente. En ocasiones se traduce también por separado. En el Nuevo Testamento se emplea el término agios, que también en ocasiones significa separado, consagrado.
En ese sentido, en Primera de Tesalonicenses 4:7, el apóstol refiere que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sabemos que la santidad aumenta nuestro bienestar espiritual. Además, con la santidad glorificamos y honramos a Dios. La Iglesia Apostólica predicó y vivió la santidad, pero con el transcurrir de los años viene una decadencia moral, sobre todo a partir de Constantino, por el año 313, en la que declara a la Iglesia como Iglesia oficial del Estado. Posterior a este hecho viene la época oscura, en que la Biblia está ausente, hasta la llegada de la Reforma con Lutero en 1517. La Reforma nos deja el legado de que nuestra vida, nuestra conciencia debe estar cautiva a la Biblia y que todo lo que se haga o diga en la Iglesia debe estar sustentado en la Biblia. Posterior a la Reforma vendría el pietismo, que es un reavivamiento espiritual que ocurrió entre los luteranos alemanes en el siglo XVII y XVIII. El pietismo instituyó un sistema riguroso de disciplina, construido alrededor del estudio personal de la Biblia, la oración y el buen testimonio. Pero quien nos dejó valiosas enseñanzas respecto a la santidad fue Juan Wesley, quien consideraba que después del regalo de la salvación hay una segunda bendición, que es la santidad. Nos habla de la santidad mediata, es decir, uno puede ser santo progresivamente, y la santidad inmediata, o sea, ser santo hoy. Por otro lado, la santidad lo relacionó a los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5, 22 y 23. En otras palabras, la señal de tener el Espíritu Santo sería la santidad, o sea, los frutos del Espíritu. Wesley también nos habla de la santidad social. Es la santidad en las relaciones interpersonales y sociales. En la perspectiva wesleyana, es un error entender la santidad como una vida aislada. La santidad era posible en medio de la vida cotidiana, incluyendo el hogar, el mercado y la fábrica. Recordemos que Wesley recaudó dinero para los pobres, encontró empleos para los desempleados, proveyó medicina para los enfermos, comenzó escuelas para los analfabetos. A la muerte de Wesley surge el movimiento de santidad y de allí viene el pentecostalismo. Hay quienes consideran el pentecostalismo como una mutación de la enseñanza wesleyana de santidad con el bautismo del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles en Hechos 2. Respecto a la presencia misionera en nuestro país, tuvo un enfoque más integral en cuanto a la santidad. Se predicaba el Evangelio transformador de Cristo. También se enseñó que nuestro compromiso cristiano a través de acciones concretas deberían impactar la sociedad. De allí que tenemos la presencia evangélica en buenos colegios, clínicas, hasta la intelectualidad, como es el caso de Juan Amacay. Estamos ya en el mes de la Reforma, con tantos beneficios para la humanidad, 500 años de historia, y en esta oportunidad nuestro entrevistado es el pastor Alberto Pumalaza, Asambleas de Dios del Perú en San Juan de Miraflores. Él maneja este ministerio. Pastor Pumalaza, en los avatares de la modernidad, ¿cómo responde a la doctrina de la santidad la Iglesia Cristiana Evangélica? Bueno, si la modernidad enfatizó en el pienso, luego existo, la posmodernidad se fundamenta en el siento, luego existo, donde ya nada es absoluto, todo es relativo. Por otro lado, hoy en día podemos ver cómo el mundo se ve sumergido en la llamada cultura del entretenimiento, que busca distraer a los seres humanos y que los aleja cada vez más de Dios. La cultura occidental está cambiando rápidamente. Hay un serio cuestionamiento y desaparición del concepto de verdad y de la manera de entender los valores. Se nos invita a vivir el Evangelio de manera individualista, racionalista, basada en el intelecto únicamente. No podemos negar que los efectos del posmodernismo es penetrante y desenfrenado. Por eso, podemos ver un cristianismo que se acomoda a los moldes de los tiempos actuales, adoptando incluso la ética que le plantea la sociedad, tal como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Podemos ver en sociedades que se legaliza el aborto, se institucionaliza la corrupción, prácticas inmorales son vistas como obras de arte, las armas nucleares que ponen en peligro la vida son asumidas como necesarias
por las redes proliferan la inmoralidad, en fin, una contradicción a la santidad. Si a eso añadimos lo que se denomina el fenómeno del conversionismo, que consiste en que la gente levanta la mano para aceptar a Cristo, pero que solo es por pura emoción, no hay convicción. Claro que no vamos a generalizar, pues escribiendo un tipo de cristianismo que no quieren tomar su cruz para seguir a Cristo, según Mateo 18. Tomar la cruz significa morir, como diría Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta es una manera de vivir la santidad, que la gente vea a Cristo en nuestra vida. Hoy en día podemos ver que en algunas iglesias se habla poco de santidad. Como hemos dicho, la santidad no es otra cosa que vivir según la Biblia. Que seamos diferentes a los que no han rendido por completo su vida a Cristo. Por eso los sermones, la vivencia cotidiana del creyente y todo el quehacer de la iglesia debe tener sustento en la Biblia. Thomas Brooks veía un peligro a los cristianos que no consideraban la necesidad de santidad. Decía que cuanto más sensibles seamos a nuestra propia debilidad y nuestro vacío, más se complacerá Dios en llenarnos con su plenitud y perfeccionarnos en la obra de la santidad. Para terminar, presento algunas pautas de cómo responder a la doctrina de la santidad. Primero, conozca y ame la Biblia. Este es el camino principal de Dios para la santidad y para el crecimiento espiritual. No podemos esperar crecimiento en la santidad si no se toma en serio la Biblia. Segundo, ore y actúe en la dependencia de Dios para la santidad. Nadie sino Dios es suficiente para hacer limpio a lo impuro. Nuestra oración debe ser como David: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Tercero, busque compañerismo en la iglesia. El que anda con sabios, sabio será, dice Proverbios 13:20. Cuarto, considérese muerto al dominio del pecado y viva para Cristo. Quinto, forme hábitos de santidad. Hay que comprometerse a no contaminarse por las tentaciones de este mundo y a permanecer santo. Muchas gracias, amigos de Radio del Pacífico, y que Dios les bendiga. Gracias a usted, Pastor Alberto Pumalaza, por su tiempo y por este análisis que ha hecho sobre este importante tema que estamos tocando aquí en Radio del Pacífico. Gracias, muy amable. Un abrazo, Juan, Dios te bendiga. Continuamos con las entrevistas en esta nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico, hablando de la doctrina de la santidad en la Reforma. Y momento de conversar con el pastor Alberto Sánchez, director del Seminario Evangélico Presbiteriano del Perú, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días, pastor Sánchez. ¿Cómo está, hermano Juan? Y también saludos para la audiencia de Radio Pacífico. Mil gracias por participar en estas entrevistas. Pastor Sánchez, ¿cómo se difundió en el tiempo la doctrina de la santidad en la iglesia cristiana? Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que la santidad es la columna de la iglesia, que tiene que ver con su entrega a Dios, su disposición de búsqueda y, por supuesto, el seguir a Cristo y también afirmarse bajo la imagen de Jesús. La iglesia, desde los comienzos, fue una iglesia separada, consagrada para el Señor, ¿no? Y esa consagración se ve, pues, en la tarea de la evangelización, luego más adelante cuando la iglesia crece, desarrolla, viene la persecución y los grandes mártires pues dan su vida por el Señor y aún así el crecimiento de la iglesia continúa, ¿no? También no debemos olvidar también el estilo de vida de santidad que básicamente uno de los primeros movimientos que aparece es el montanismo. Y más adelante, dentro de la historia de la iglesia, aparecen otros movimientos, por ejemplo, ¿no? Como el caso de un documento que fue muy importante de Thomas Kempis, Imitación de Cristo, que fue un documento que motivó a muchos hermanos, a muchos movimientos
a la búsqueda de la santidad. Y más adelante encontramos pues bajo ese criterio también, esa base, los movimientos de santidad en la era moderna, que viene ya desde el protestantismo, y por supuesto no olvidándonos de que Calvino también, dentro de su propuesta sobre la gracia soberana, él hablaba sobre la permanencia, la perseverancia de los santos y de la santidad, de una vida en santidad, de que esa gracia que descanse en Jesucristo, el creyente la puede vivir consagrado, dedicado a Dios, ¿no? Y no puede renunciar a ese criterio, porque pensemos, por ejemplo, en algo que él les decía, que el Padre nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo, y por lo tanto la demanda es ser conformados a Cristo como a nuestro modelo, y que necesitamos ser fervientes en ese aspecto, y a menos que no lo sigamos, entonces, y no nos dediquemos a la justicia de Cristo, nos vamos a revelar a nuestro Creador y seríamos como incrédulos, ¿eh? Entonces hay una demanda en ese aspecto. Pero siguiendo en la historia, también encontramos pues el movimiento de santidad, ¿no? George Fox, ¿ya? Y también la Iglesia de los Amigos y Juan Wesley y todo el movimiento wesleyano, Whitefield, y todo aquello que luego impactó especialmente también encontramos a los puritanos, a los moravos, ¿no? Movimientos que estuvieron antes de estos y que fueron los que impulsaron después a estos movimientos más adelante en Inglaterra especialmente, donde se dio un gran avivamiento espiritual que impactó de alguna manera, porque de ahí surge el evangelicalismo, que es una fuente que de base para muchas iglesias para esta época. Y la parte también histórica que habíamos dicho de la iglesia está pues ligada a la doctrina de la santidad, ¿no? Que tiene que ver con el elemento muy importante de vida. Es una consagración a la vida, y que de alguna manera Calvino decía que ese estilo el estilo de la escritura era la santidad como vida cristiana normal, ¿no? La vida cristiana normal tiene que ver con santidad, es decir, un cristiano practica la santidad como vida natural, como vida normal, no es algo especial, no es algo que se busca como algo que necesitamos de alguna manera más adelante, o como no, sino que es la vida común, la santidad del cristiano, y la iglesia entonces tiene que tener también ese elemento, y en la historia se ha denotado este aspecto, y que continúa, ¿no? La consagración, el pueblo de Dios consagrado, dedicado al Señor, en la búsqueda de su Señor, pero en la proclama también del Evangelio, y también en la forma de vida que irradia y que muestra al mundo, como dice la palabra, como luz y sal del mundo. Están ustedes escuchando Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico. En esta segunda media hora del programa estamos hablando sobre la doctrina de la santidad en la Reforma, dialogando con el pastor Alberto Sánchez, director del Seminario Evangélico Presbiteriano del Perú. Ya para finalizar, pastor Sánchez, en los avatares de la modernidad, ¿cómo responde a la doctrina de la santidad la Iglesia Cristiana Evangélica? Bien, primeramente, pensando en la modernidad, por supuesto, esa etapa que empieza desde la Reforma, ¿no? La Iglesia fue desarrollando y una iglesia que siguió perseverante en el Señor, y también, por supuesto, hay notorios elementos donde la iglesia no respondió a su momento. Creo que también en esta época necesitamos hoy ese aspecto, porque se ha cambiado. Por ejemplo, estamos hablando de la entrega, de la consagración, de la responsabilidad, del compromiso, y hoy día en medio de una sociedad donde se ha relativizado estas cosas, donde la santidad o la manera de vivir pues depende de las situaciones, de los momentos, de las circunstancias, necesitamos otra vez responder a aquello que es legado de la historia de la Iglesia, desde la palabra de Dios,
y por supuesto también de los diferentes movimientos que nos han precedido nosotros y que son parte de nuestro legado importante. Una tradición que es importante dentro de la Iglesia Evangélica. Estamos ahora a 500 años de la Reforma y necesitamos hacer una lectura nueva acerca de todo lo que ocurrió y de aquello que fue volver a las Escrituras y también seguir en el camino del Señor, en la perseverancia de los santos, en el camino de imitar a Cristo y de ser semejantes en Él y construir una sociedad de esa manera, en el nuevo hombre, en la nueva creación en Cristo Jesús. Creo que ese es un elemento de desafío que tiene la Iglesia en este tiempo, que tiene que responder, ¿no?, con esa vida, no una vida de santidad, de entrega, de consagración, que no tiene solamente que ver con evitar el pecado, sino con una vida que muestre el fruto de una vida que es transformada por el Espíritu Santo y que muestra las características de Jesús, el modelo del hombre perfecto. Creo que ahí esa es la visión que no debemos abandonar. Pablo lo menciona, Pablo lo describe también en Efesios, y necesitamos nosotros tomar en cuenta que la gracia salvadora es perfeccionamiento en Jesucristo al modelo de Jesús. Así que la Iglesia tiene esos elementos, ahí está el desafío, necesitamos asumirlo, tomarlo con responsabilidad, con madurez, porque creo que es tiempo que la Iglesia tenga en cuenta ese aspecto. Ha sido usted muy amable de atender nuestro llamado, Pastor Sánchez, conversando sobre la doctrina de la santidad en la Reforma. Muy amable por estar con nosotros aquí en Radio del Pacífico. Gracias, hermanos, y buen día, y que el Señor bendiga a todos en este tiempo, y que sigamos al Señor. A través de estas entrevistas a nuestros invitados, hemos tomado en cuenta el tema de la Reforma del siglo XVI, y esta vez conversando sobre la doctrina de la santidad en la Reforma. En este mes de la Reforma, con tantos beneficios para la humanidad, 500 años de historia. Comenzamos octubre, mes de la Reforma con tantos beneficios para la humanidad. 500 años de historia. Disfrutemos del privilegio de la misericordia divina en la oración. Culto semanal del Movimiento de Oración, martes 3 a las 4 de la tarde, en Catedral de Fe. La permanente gratitud a Dios es la clave espiritual para sentir la verdadera felicidad. Y bien, llegamos al final de una nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico, aquí en Radio del Pacífico, 640 amplitud modulada, Pacífico Comunicaciones Oficial en el Facebook y www.pacificocomunicaciones.com. Ya saben que también pueden seguir el programa en el canal de Pacífico Comunicaciones en YouTube. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción Silvia Fernández. Buen fin de semana.